historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. Normalmente, cuando pensamos en la historia documentada, esperamos cierta solidez, como leer la receta de un pastel. Pasos precisos, ingredientes claros. Exacto. Tienes tus ingredientes, sigues las instrucciones y al final, pues tienes un resultado inamovible. Si buscas, yo qué sé, el acta de una declaración de independencia, ahí está, tinta sobre papel. Es algo binario, o sea, o sucedió o no sucedió. Y esa solidez nos da tranquilidad, claro. A nivel psicológico nos gustan los hechos que se pueden guardar en carpetas grises, con etiquetas definitivas. Nos ayuda a entender el mundo sin volvernos locos. Ya, pero luego entras en el terreno del secretismo militar, le sumas la paranoia colectiva y la cultura popular y, de repente, esa receta tan clara se convierte en un teléfono escacharrado a escala masiva. Totalmente. Alguien cambia la harina por polvo de estrellas, otro te dice que el horno era en realidad una nave espacial, y terminamos con un mito global que nadie sabe muy bien de dónde salió. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Y menuda inmersión tenemos hoy. Hoy vamos a analizar uno de los mitos modernos más persistentes de la historia, el incidente de Roswell. Y ojo, que nadie se asuste, no vamos a ponernos sombreros de papel de aluminio en ningún momento. No, para nada. Vamos a diseccionar los hechos mediante una pila de fuentes reales y tangibles. Hablamos de teletipos desclasificados del FBI, informes larguísimos de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, estudios académicos y, claro, el tenso contexto histórico de la Guerra Fría. Abordar ese tema desde esa perspectiva documental es fundamental, ¿eh? Porque Roswell es el ejemplo perfecto, casi de manual antropológico, de cómo el secretismo militar, real, palpable, combinado con la paranoia de la gente y una prensa ávida de misterios, crean la tormenta perfecta. Exacto. El caldo de cultivo ideal para las leyendas. No es solo un cuento de ciencia ficción, es un estudio sobre cómo se forma la desinformación. Vale, vamos a desgranar esto. Nuestra misión hoy es desenredar la madeja. Queremos separar los palos y el papel de aluminio reales de 1947 de las naves intergalácticas y las autopsias alienígenas de las décadas posteriores. Una tarea complicada, pero necesaria. Nuestro objetivo es entender cómo un evento real y bastante mundano se transformó en el caso de ovnis más famoso del mundo. Así que rebobinemos la cinta hasta principios de julio de 1947. Vámonos a Nuevo México. Eso es. Antes de hablar de encubrimientos globales, tenemos que entender qué cayó exactamente del cielo en el rancho de McBrazel, cerca de Corona. Pues mira, los hechos documentados de esos primeros días son bastante parcos. La naturaleza de los escombros lo es todo aquí. Según las fuentes de la época, Brazel encuentra unos restos esparcidos por su propiedad. Y no era precisamente una nave espacial de alta tecnología, ¿no? ¡Qué va! Habla de tiras de goma, papel de aluminio, un papel encerado muy resistente, cinta adhesiva y unas varillas de madera. ¿Varillas de madera? Sí, un paquete de escombros bastante rudimentario que él mismo dijo que pesaría, apenas un par de kilos en total. O sea, nada de aleaciones indestructibles ni motores antigravedad, madera y goma. Así que Brazel recoge esa basura pensando que es un artefacto meteorológico. Pero hay un detalle crucial sobre su situación. Que vivía súper aislado. Ajá. No tiene radio ni teléfono en su rancho, así que es completamente ajeno al hecho de que en ese preciso instante el resto del país está perdiendo la cabeza por la fiebre de los platillos volantes. Todo esto por el avistamiento del piloto Kenneth Arnold un par de semanas antes. Claro, el terreno ya estaba abonado para la histeria. Totalmente. Cuando Brazel va al pueblo y le comenta el hallazgo al sheriff, este contacta la base aérea militar de Roswell.
Y el 8 de julio, la Oficina de Información del Grupo de Bombarderos 509 emite un comunicado de prensa diciendo literalmente que han capturado un disco volador. Que eso fue un error de relaciones públicas de proporciones monumentales. Ya ves, montaron un revuelo increíble. Desató una tormenta mediática en minutos, tanto que, horas más tarde, el general Roger Ramey, desde su cuartel en Texas, convoca una rueda de prensa de urgencia para intentar apagar el fuego. Se retracta de todo. De absolutamente todo. Afirma que el material era simplemente un globo meteorológico convencional. Presentan los restos de madera y aluminio a los fotógrafos y el asunto, curiosamente, desaparece de los periódicos al día siguiente. Parecía que la crisis estaba resuelta. Parecía así. Pero claro, cuando miramos las fuentes desclasificadas, vemos que la maquinaria interna del gobierno sí que se movió con urgencia. Tenemos un teletipo real del FBI del mismo 8 de julio enviado a Dallas y a la sede central. Ese documento es clave. Dice textualmente que la 8ª Fuerza Aérea informó de la recuperación de un, cito, disco de forma hexagonal suspendido de un gran globo por un cable. Un globo enorme, de unos 6 metros de diámetro. Y dice que lo envían a Wright Field para un examen especial. Y luego está la famosa foto del general Ramey en esa rueda de prensa. Ah, ¿sí? La del memorando. Exacto. Salía en cuclillas con los restos del globo sosteniendo un papel. El famoso Ramey Memo. Es una de las piezas más analizadas de toda la ufología. Investigadores de la Universidad de Texas en Arlington todavía siguen con escaneos de alta resolución intentando descifrar el texto borroso. Y no es moco de pavo, ¿eh? Están usando imágenes de alto rango dinámico, tecnología HDR, combinando exposiciones para separar las letras del grano de la película de 1947. Es un trabajo de chinos. Incluso hay una recompensa de $10.000 para quien logre leer el texto completo. Pero a ver, planteemos esto desde la lógica militar. Si realmente era solo un globo meteorológico inofensivo, ¿por qué involucrar al FBI y movilizar al grupo de bombarderos 509? Es una buena pregunta. Es que estamos hablando de la única base de bombarderos con capacidad nuclear de todo el mundo en ese momento. Es como si hoy una empresa tecnológica filtrara por accidente los restos de un dron de espionaje, entrara en pánico y lanzara un comunicado diciendo que es un tendedero de ropa. Claro, no cuadra en absoluto. No cuadra nada. Pero el contexto del 47 lo explica todo. Estábamos en los tensos albores de la Guerra Fría. La paranoia estaba por las nubes, las agencias gubernamentales operaban en alerta máxima ante cualquier amenaza soviética. Ya. Y la realidad, la que revelan las fuentes, es que el gobierno mintió en esa rueda de prensa. Vaya. Sí, la historia del globo convencional era una tapadera, pero ojo, su objetivo no era ocultar naves alienígenas. Lo que querían proteger a toda costa era un proyecto de espionaje de alto secreto. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las investigaciones oficiales de la Fuerza Aérea de los años 90 levantaron el velo. Hablamos del proyecto Mogul. Espera, o sea, estamos hablando de la génesis del mayor mito extraterrestre de la historia y me dices que en el centro hay un proyecto llamado Mogul basado en micrófonos atados a plásticos. Suena ridículo, pero así es. ¿Cómo funcionaba exactamente esta tecnología para que fuera tan secreta? Pues era ciencia acústica de vanguardia aplicada al espionaje. Usaban trenes gigantescos de globos de polietileno. Un plástico innovador entonces, ¿no? Muy innovador. No se degradaba tan rápido y les permitía flotar a una altitud superconstante. Estos globos llevaban micrófonos diseñados para flotar en el llamado canal de sonido profundo de la atmósfera. ¿Y qué tiene de especial ese canal? ¿Por qué ahí? Resulta que la velocidad del sonido varía según la temperatura y la presión. A cierta altitud, se crea una especie de túnel natural donde las ondas sonoras quedan atrapadas y rebotan sin perder energía. O sea que el sonido puede viajar miles de kilómetros. Exactamente. El objetivo era colar micrófonos en ese túnel para escuchar, desde el otro lado del mundo, las bajas frecuencias de las primeras pruebas atómicas de los soviéticos. Era un sistema de alerta temprana. Es fascinante. Una red de espionaje global colgando de globos de plástico. Y según nuestras fuentes, las fechas encajan a la perfección. El vuelo número 4 se lanzó el 4 de junio del 47 desde Alamogordo. Y perdieron el contacto por radar precisamente cerca del rancho de Bracel. Y aquí hay un detalle que sinceramente me parece maravilloso porque resuelve uno de los grandes misterios de Roswell.
Resulta que años después, los testigos empezaron a hablar de unos supuestos jeroglíficos alienígenas de color púrpura impresos en los restos. Ah, los famosos símbolos indescifrables. Pues resulta que el equipo científico del proyecto Mogul, al construir los reflectores de radar, se quedó sin material. Y para unir las piezas, compraron carretes de cinta adhesiva a una fábrica de juguetes de Nueva York. ¿Qué me dices? Sí. Sí, los supuestos jeroglíficos alienígenas eran flores, diamantes y símbolos geométricos infantiles impresos en la cinta de juguete. Es un detalle tan mundano, pero demuestra cómo la información real se distorsiona con el tiempo. Aunque, a ver, no podemos ignorar que la burocracia del gobierno también alimentó la desconfianza. Claro, el famoso informe de la GAO. Exacto. La Oficina de Rendición de Cuentas descubrió una anomalía muy real. Al buscar documentos sobre Roswell en los archivos militares, vieron que los registros administrativos de esa base, desde marzo del 45 hasta finales del 49, habían sido destruidos. Buf, eso huele fatal. Y lo peor es que no hay constancia oficial de quién autorizó esa destrucción ni por qué. Pues entiendo perfectamente a quienes ven una conspiración ahí. O sea, tienes un proyecto espía, un general retractándose de un platillo volante, y décadas después, los archivos de esos años críticos están purgados sin dejar rastro. Es gasolina para el fuego. Ese hermetismo burocrático, sea por incompetencia o por rutina, creó un vacío de información perfecto, y si el gobierno actúa con esa opacidad, es normal que la imaginación de la gente llene el hueco. Totalmente, la necesidad de proteger el proyecto Mogul de los soviéticos generó un silencio que terminó siendo la semilla de la mayor teoría de conspiración contemporánea. Y aquí llegamos a una pausa temporal súper curiosa, porque el caso Roswell estuvo prácticamente muerto y enterrado 30 años. Nadie hablaba de ello. Nadie, no había documentales ni convenciones. Pero entonces, ¿cómo resurge en los años 70 y 80, convertido en este Watergate cósmico lleno de naves y extraterrestres? La maquinaria arranca en el 78. El ufólogo Stanton Friedman entrevista a Jesse Marcel, el oficial que recogió los restos originales. ¿30 años después? Sí. Y Marcel afirma por primera vez en público que lo del globo fue un montaje para encubrir tecnología no terrestre. Empieza a describir metales que no se podían romper ni quemar. Pasamos de madera de balsa a adamantium, básicamente. Algo así. Y esto desata una avalancha. En el 80 se publica el libro The Roswell Incident, de Berlitz y Moore. Este libro enciende la mecha mundial, pero hace algo muy tramposo. Añade los cuerpos alienígenas, ¿no? Exacto. Se basa en historias de segunda mano de un tal Grady Barnett. Pero lo fuerte es que la historia de estos cadáveres no se originó en Roswell. No, según las fuentes viene de otro lado, del engaño de Aztec. Así es. La narrativa de naves estrelladas con hombrecillos y metales irrompibles se recicló del famoso engaño de Aztec de 1948. A ver, explícanos cómo funcionó ese engaño. Pues fue un fraude de dos estafadores, Silas Newton y Leo G. Bauer. Querían vender dispositivos falsos para buscar petróleo. Madre mía. Eran los inversores de que su tecnología era literalmente de otro mundo. Inventaron que un platillo se había estrellado en Aztec con 16 cuerpos carbonizados. Fue un timo piramidal que se desmontó en los tribunales. Pero a los autores del libro de Roswell les dio igual. Desvino genial. Cogieron esos elementos tan visuales y se los cosieron a la historia del globo de Nuevo México. O sea, cogieron una estafa probada y la vistieron con el uniforme de Roswell. Y la bola de nieve siguió creciendo. En los 80 aparecen personajes como Glenn Dennis, un ex empleado de funeraria, diciendo que le pidieron ataúdes herméticos pequeños. Sí, y habló de una enfermera llamada Naomi Self que supuestamente vio autopsias. Pero luego tuvo que admitir que se había inventado el nombre de la enfermera porque lo acorralaron con las inconsistencias. Es que la historia engordaba cada año. También por entonces entraron en juego los documentos Majestic 12, los MJ-12. Ah, los famosos carretes de película anónimos. Memorandos ultrasecretos falsos sobre un comité de élite del presidente Truman para ocultar alienígenas. Y eso generó una guerra civil entre los ufólogos por el tema de la tipografía, ¿verdad? Fue un debate fascinante. El escéptico Philip Klass decía que la fuente pica de la máquina de escribir no se usaba en el gobierno en esa época. Ya. Pero Stanton Friedman se fue a los archivos nacionales y encontró 14 ejemplos reales con esa fuente. Hasta le ganó una apuesta de $1000 a Klass. O sea, ganó la batalla de la fuente, pero perdió la guerra de la autenticidad. Claro, porque alguien se fijó en la firma de Truman. El golpe de gracia.
Resultó que la firma era una fotocopia literal, un copia y pega de una carta aburridísima que Truman le había enviado a un asesor sobre un tema que no tenía nada que ver. Era un fraude meticuloso. ¡Qué barbaridad! El antropólogo Charles Ziegler estudió esto y concluyó que Roswell ya no era historia, era folclore puro. Estructuró la narrativa con arquetipos clásicos. Tenemos al monstruo, que es el gobierno ocultando la verdad. El tesoro, que es el conocimiento de que no estamos solos. Y el héroe, el ufólogo que se enfrenta al monstruo para recuperar el tesoro. Y esa estructura heroica encaja perfecta con los años 90. El mito salta a la televisión y la cultura pop. El clímax absoluto fue en el 95, con el especial de Fox sobre la autopsia alienígena. Vendido como metraje real del 47. Lo vieron millones de personas. Un vídeo granulado con cirujanos diseccionando a un gris. Y claro, fue otro engaño colosal de Ray Santilli, que confesó en 2006. ¿Lo grabaron en el salón de un piso en Londres? Es que los detalles son tela. El escultor hizo moldes de yeso y para simular los órganos usaron sesos de oveja y mermelada de frambuesa del carnicero del barrio. Mermelada, sí, sí. Y el supuesto cámara militar era un hombre sin hogar de Los Ángeles al que le pagaron por leer unas líneas. Engañó a tanta gente porque el terreno cultural estaba abonado. Estábamos en plena fiebre de Expediente X. Su creador, Chris Carter, se inspiró en encuestas reales que decían que casi un 2% de los estadounidenses creía haber sido abducido. 2% son millones de personas. Exacto. Y fíjate que la imagen de esos alienígenas lises con los ojos grandes negros ni siquiera viene de Roswell. Nació del caso de Betty Barney Hill en el 61. Fue la cultura pop la que metió a esos grises en la nave de Roswell retrospectivamente. Ante toda esta locura, el gobierno publicó en el 97 el informe Caso Cerrado, y ahí abordan los testimonios locales sobre cuerpos extraños en el desierto. ¿Y qué concluyen? Pues conecta con cómo funciona la memoria humana. Dicen que los testigos no mentían a propósito, sino que sus recuerdos estaban distorsionados y fuera de contexto. A ver, explícame esto, que es clave. El ejército dice que en los 50 lanzaban maniquíes antropomórficos desde globos en la operación High Dive para probar paracaídas. Sí. Maniquíes calvos sin orejas que a lo lejos parecían cuerpos y los recogían en bolsas de aislamiento que parecían bolsas para cadáveres. Ajá. ¿Me estás diciendo que la gente recordaba cuerpos, pero en realidad eran maniquíes de madera de los 50? O sea, el cerebro hace como una compresión de archivos temporales. La neurociencia lo respalda totalmente. La memoria no es una cámara de vídeo, es reconstructiva. Estas personas vieron cosas raras durante años. Escombros en el 47, maniquíes en los 50. Y cuando llegan los ufólogos en los 80 haciendo preguntas sugestivas y el cine está lleno de extraterrestres, el cerebro une los puntos. Coge las memorias de los 50, la estética de los 70 y bajo presión reescribe la historia para meterlo todo en julio del 47. Lo que plantea el gran debate. ¿La cultura pop reflejó el mito o fue la cultura pop la que esculpió los recuerdos de los testigos? Todas las evidencias apuntan a que el mito estructuró la memoria. Es un ejemplo brutal de cómo la presión mediática reescribe nuestra historia personal. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Si miramos todas estas fuentes, Roswell resume las contradicciones de nuestra historia reciente. Desde luego. Por un lado, evidencia programas de espionaje reales y fascinantes, como Mogul, y por otro, demuestra la voracidad comercial para coger un globo de plástico, unos micrófonos y cinta adhesiva de juguete y convertirlo en la mayor conspiración de la humanidad. Con mermelada de frambuesa incluida. Exacto. Adornada con mermelada y firmas falsas. La lección aquí es sobre cómo consumimos información. Nuestra mente está programada para preferir una historia épica galáctica antes que la aburrida burocracia de un globo meteorológico. Este caso nos exige mantener el pensamiento crítico y cuestionar siempre las fuentes. Empezamos con palos y cinta en el 47, y a base de rumores y fraudes, horneamos un platillo volante completo. Y esto me deja con un pensamiento final para quienes nos escuchan hoy. Si el simple choque de un globo de polietileno generó casi por accidente una mitología global que sigue viva, ¿qué proyectos gubernamentales o técnicos aburridísimos de hoy, que se están malinterpretando ahora mismo en Internet, estarán sentando las bases de las religiones o teorías de conspiración del mañana? Piénsenlo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado.
Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada. Misterios que te dejan la mente volada. Historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es historia envasada. Conéctate. Historias envasadas. El beat del misterio. Abre la tapa y verá el misterio. Abre la tapa y verá el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a Historias Envasadas. Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. Ovnis en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela a la 100. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow. Porque lo bueno en frasco, pequeño da el show. Cada episodio es un nuevo expediente. Para mentes curiosas, para gente valiente. No te quedes afuera, dale click al botón. Que la comunidad crezca en esta dimensión. Si quieres más ovni, si quieres más dudas, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, buen tempo. Suscríbete al canal. Es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.